Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre 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 estás. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Paz de Cristo. Le doy gracias a Dios en este día y al pastor Serna por la oportunidad de entregarles el mensaje en esta ocasión. En estos tiempos estamos siendo afectados por el COVID-19 y por la violencia, por el racismo que vemos en nuestro tiempo. Estos son tiempos precarios y de mucha inseguridad. Los políticos, educadores, sociólogos, todos ofrecen sus soluciones, pero ni ellos mismos están de acuerdo. No sabemos en realidad a quién creer. Cada quien ofrece su opinión. Por esto es imprescindible poner nuestra confianza en la palabra de Dios. El libro más descuidado y sin embargo el más necesitado. Este es un tiempo propicio para tomar un inventario de nuestros valores. ¿Qué significa para nosotros la palabra de Dios? En este tiempo, en este día, deseo hablarles sobre el mensaje intitulado La palabra de Dios en este tiempo. En Romanos 10, San Pablo dice en el verso 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un efecto lateral del coronavirus es que pone en tela de duda la palabra de Dios e intenta desvalorar nuestra fe y nuestra esperanza. El legado de nuestros valores está siendo azotado por estos vientos huracanados. ¿Cómo mantener nuestra fe y nuestra esperanza? En la Escritura de los Hebreos, capítulo 1 y verso 1, 11 y verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verdadero significado de la fe es simplemente aceptar el factor de Dios. Él lo dijo y así es.
La fe siempre tiene su fundamento en el pasado. Lo que se relaciona con el futuro es nuestra esperanza. La fe se relaciona solo con lo que Él hizo y lo que dijo. Creer o no creer nos afecta en el presente. A esto se refirió Isaías en 53 y verso 5. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Eso apunta al pasado. Ya está hecho. Este es un factor establecido. Ya fuimos curados. Fe en su pureza es creer que ya lo tenemos. Decir Dios puede, Dios podrá, Dios debe o Dios hará, eso no es fe. Más bien puede ser esperanza. La fe siempre dice Dios ya lo hizo. Un factor muy importante es que la fe no opera de los sentimientos, de lo que sentimos o de las emociones. Siempre opera basada en la palabra de Dios. Por eso es indispensable retenerla, atesorarla, amarla, vivirla y compartirla. El hecho que la fe no opera fuera de las riberas de la palabra de Dios puede ser la razón por qué nos cuesta memorizarla, retenerla y guardarla. La mayoría del cristianismo es como el sartén de teflón. Nada se les pega. Para acertar esto, he tomado el ejemplo de un héroe del Antiguo Testamento. Su nombre es Esdras. Y de su ejemplo trataré de desglosar algunos principios que nos ayudarán para atesorar su palabra. En muchas maneras, su situación era muy similar a la nuestra. Había sido criado en Babilonia, pero recientemente había inmigrado a Jerusalén para estudiar y trabajar. El capítulo 7 de su libro, el cronista dice en el verso 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Verso 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Verso 8. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. El verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos. La estabilidad que personas como yo conocíamos en los 40, 50 y 60 básicamente ha desaparecido. Vivimos en un mundo en el cual todo se está desclavando. En el pasado se nos invitaba a tener un acercamiento con la gente. Ahora se nos prohíbe y se nos obliga a tener una distancia social. Lo que le dio estabilidad a Esdras fue su amor por la palabra de Dios. En el capítulo 7, verso 6 dice, este escriba era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Esdras era estudioso de las escrituras desde su niñez, pero ahora que era escriba, su conocimiento de las escrituras se había profundizado. En nuestro mundo hay muchos que también estudian la Biblia como nosotros, pero no les hace efecto porque no aman al autor de la Biblia. Esdras amaba al autor de la palabra. 3 veces en el capítulo 7 se menciona la mano del Señor con respecto a su relación con Dios. El verso 6 dice, la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Verso 14, a la ley de tu Dios que está en tu mano. Verso 28, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Esdras no era un creyente teflón, porque su sistema de valores
descansaba sobre principios espirituales. El verso clave es el verso 10, en donde vamos a girar nuestro mensaje. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En este verso encontramos 4 principios espirituales que son sumamente importantes para tener el sabor de lo que es la palabra de Dios. Principio número 1, nos enseña la palabra la importancia de preparar el corazón. El verso 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. El corazón de todo problema espiritual siempre es el corazón. Esta era la queja de Dios, cuando por medio del profeta Isaías dijo en el capítulo 29, verso 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos fingir y aún engañar a todo mundo, pero a Dios nunca lo engañamos. La expresión había preparado su corazón nos indica que Esdras se había comprometido de corazón, lo mismo que Daniel, cuando propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la mesa del rey. En este tiempo pandémico es muy difícil convertirnos, convertirnos en cristianos teflones, porque las cosas que están sucediendo nos abruman. Peligramos de desviarnos de este ambiente en que vivimos y de esclavarnos de la palabra de Dios. Los efectos pueden ser trágicos. A esto se refiere San Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Los creyentes que no preparan su corazón para retener la palabra de Dios son llevados de todo viento de doctrina. En el tiempo de San Pablo ya había hombres que empleaban las artimañas del error para desviar al creyente. El que prepara su corazón para retener la verdad es aquel que no se deja llevar por los vientos o por las corrientes erróneas de este mundo. Aunque los que emplean las artimañas de error usan textos bíblicos aislados del contexto para probar sus posiciones. Segundo principio, la importancia de estudiar su palabra. El verso 10 nuevamente, para inquirir la ley de Jehová. Esdras era escriba. Un escriba era un rabí, un doctor, uno bien versado en la ley mosaica y en todo lo relacionado con la vida civil, eclesiástica, política y costumbres del pueblo hebreo. La palabra inquirir del hebreo darash significa hacer una vereda, perseguir, buscar, inquirir diligentemente. Es precisamente a esto a lo que se refirió Jesús en el capítulo 5 de San Juan y verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa inquirir, buscar, investigar. La discusión entre Jesús y los judíos vino a colación de un hombre enfermo de 38 años que Jesús había sanado en un sábado. Jesús les llama la atención como diciendo, ustedes indagan en las Escrituras, están buscando la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Esta es una realidad por toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de Jesús en sustancia o simbolismo. Los judíos nunca vieron que toda la Escritura converge en Cristo Jesús. Por eso en el siguiente verso 40 de San Juan 5 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Esta es la razón que San Pablo exhorta a Timoteo, su hijo en la fe, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos anhelamos usar bien la palabra de verdad, pero para lograr eso se necesita con diligencia presentarse a Dios aprobado y que no tiene de qué avergonzarse. Solo entonces podrá usar bien la palabra de verdad. Principio número 3, la importancia de poner la palabra por obra. Dice el verso 10 nuevamente de Esdras 7, para cumplirla. Esdras no solamente preparó su corazón, no solamente inquirió, no solamente buscó diligentemente, pero también la puso por obra. La verdad sin acción es verdad sin posesión. La única manera que nos libra de ser cristianos teflones es ser hacedores de la palabra de Dios. No es lo mismo ser un espectador a ser un jugador. Un espectador solo critica los errores que hacen los jugadores. Debe abandonar su silloncillo y bajar de las graderías al campo del conflicto usando bien la palabra de verdad. A esto se refirió Santiago en el capítulo 1. Verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Verso 25. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo se ve usted cuando se levanta por las mañanas? Si pudiéramos usar un poco de imaginación. Por un lado de la cabeza, el cabello está como la rumorosa. Por el otro lado, como la Cachanilla de Mexicali. Sus ojos están hinchados como un pugilista. Su aliento puede matar al perro y secar las flores. En su rostro están impresas las florecitas de su almohada. Se dirige al baño y se mira en el espejo y prorrumpe: ¡ah! Pero en vez de remediar la situación, de peinarse, lavarse los dientes y vestirse, decide castigar al mundo y sale a la calle. Es inconcebible razonar que haya quienes se vean en el espejo y no se corrijan. Santiago nos dice que esto es precisamente lo que hacemos cuando nos miramos y descubrimos todas nuestras fallas en la palabra de Dios y no las corregimos. La palabra de Dios no tiene valor si no la aplicamos a nuestra vida. Es como que tiene la receta para curar su infección, pero no se la aplica. Palabra sin acción es palabra sin posesión. Se dice de un hombre que sale de la selva. Nunca en su vida había visto un espejo. Va caminando por la calle y ve algo que está brillando y lo levanta. Es un espejo. Se mira en él y luego dice: qué feo estás, con razón te tiraron. Principio número 4. La importancia de compartirla. Verso 10 nuevamente: para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Antes de entrar a la tierra prometida, el compartir la palabra era muy importante para el pueblo de Israel. Estando a las faldas del monte Pisga, Moisés se despide y les da mandamientos sobre su relación con la palabra de Dios. Les ordena en Deuteronomio 6, verso 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6: y estas palabras
que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Verso 7, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En este tiempo, el compartimiento de la palabra de Dios se hace por pastores y maestros. Pero en el tiempo de Israel, los padres de familia eran los responsables de cumplir este mandamiento. En esencia, estos versos nos indican que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo. Moisés ordenó que las palabras de Dios debieran estar en el corazón del pueblo y que ellos debieran repetirlas. ¿Cómo? Hablando de ellas en la casa, cuando están de viaje, cuando se acuestan, cuando se levantan. Además, deben atarlas como señal en su mano y ponerlas como frontales entre los ojos. Escribirlas en los postes de la casa y en las puertas. Los hijos, a donde quiera que veían, a donde quiera que volteaban, veían la palabra de Dios. Este es el principio que se vive en Israel aún hasta el día presente. Por eso es que ellos nunca han perdido su identidad. En conclusión, en Romanos 10:17, verso 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para vivir en estos tiempos de plagas, violencias y racismo, urge volver a los principios de la palabra de Dios, porque el legado de nuestros valores está siendo azotado por estos vientos huracanados. El verdadero significado de la fe es una manera práctica, simplemente aceptar lo que dice Dios como un hecho, como un factor. Dios lo dijo y así es. Siempre tiene su asentamiento en el pasado. Lo que es histórico ya sucedió, ya está establecido, ya está hecho. Por eso dice Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. La fe siempre dice, Dios ya lo hizo. La fe nunca opera fuera de la palabra de Dios. Pero para que opere, es indispensable retenerla, atesorarla, amarla, vivirla y compartirla. Jesús dio la parábola del sembrador. No hay mejor sembrador que Jesús y no hay mejor semilla que su palabra. Pero el problema estaba en el terreno. Uno era duro, otro pedregoso, otro espinoso, pero otro era bueno. La diferencia entre los primeros tres y el cuarto era que la navaja del barbecho la había ablandado. Este terreno estaba blandito porque había recibido el arado, y cuando llega la semilla se ahonda y produce a 30, 60 y a 100. Isaías arroja luz sobre esto en el capítulo 55. Verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así, verso 11, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Mi anhelo más grande es que la palabra de Dios sea prosperada en medio de su pueblo y que la palabra cumpla su finalidad, que haga
todo aquello que es el propósito y la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel rechazó la palabra de Dios estando al borde, a las riberas de la tierra prometida, en Cades Barnea, prestos para poseer la tierra prometida, no creyeron la promesa de Dios. Y por no creer, el Señor los regresó al desierto y esperó 40 años para que se levantara una generación que creyera a su palabra. El Señor viene pronto. No debemos hacerlo esperar 40 años. El Señor dice en Apocalipsis 3, verso 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo primero que dice el Señor es, retén lo que tienes. Urge retener su palabra porque se corre el peligro que otros tomen nuestra corona. Es muy posible que en aquel día, cuando el Señor venga, habrá muchos que llevarán coronas que en otro tiempo eran pertenencia de otros, pero no retuvieron su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. En este momento vamos a elevar una oración de bendición para toda esta congregación, a su pastor, todos sus ayudantes, sus líderes. Que Dios los bendiga y los proteja en estos tiempos precarios y difíciles. Señor Jesucristo, en este momento nos presentamos delante de ti. Todas tus promesas que tú nos has dado se cumplen, están en vigencia para tu iglesia. Tú has dicho que no nos dejarás, no nos desampararás. Levanta un vallado, un muro de protección alrededor de esta congregación. Que quienes se amparen bajo el techado de este lugar donde se congrega tu pueblo, reciban la bendición que tú has prometido a tu iglesia. Te pido en este momento, Señor, que se levante un fuerte movimiento poderoso de la manifestación de tu Espíritu Santo, que haya liberación de los enfermos, de los pecadores, que haya una manifestación grande de profética, que haga, Señor, que los mismos cimientos se conmuevan al sonar tu palabra que se declare desde este púlpito. Te pido, Señor, también en este momento que bendiga a la familia pastoral, protégelos. Todos los pastores están siendo asaltados y nuestro hermano Serna no es menos que los demás. Bendice a cada uno de sus líderes, a sus familias, a cada familia que se congrega en este lugar. Hazlos prosperar, que en este momento puedan ver más allá de su circunstancia y puedan apreciar este momento especial que están viviendo como una oportunidad para darte a ti la gloria y la honra. Te pedimos esto en tu nombre, el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.